Hoy comenzamos la segunda sesión de este foro de análisis que hemos titulado COVID-19, TEMEC y Proyecto de Ley de Protección de la Propiedad Industrial. Claro, lo anunciamos con otro nombre porque otro era el nombre del proyecto, pero digamos, quedaría en esos términos. Entonces, consideramos muy importante estas sesiones, por lo menos para nosotros y espero que para ustedes también. Por un lado, por la importancia que tiene, ¿no?, el nivel de las reformas que se realizaron al sistema de propiedad industrial. Son reformas muy serias, muy profundas, que es conveniente analizar. Acá hacemos una primera aproximación, quedamos comprometidos con ustedes, con el CEPEPI, a avanzar en análisis más detallados, tanto de los aspectos de la ley de propiedad, de protección de la propiedad industrial, como de las reformas que se hicieron a la ley de derechos de autor, que también son muy importantes, y inclusive las reformas que se hicieron al derecho penal. Eh, Muchos de esos temas no los vamos a poder tratar en este seminario, y algunos de ellos quizá deberíamos invitar a penalistas para que nos expliquen un poco por qué esta preocupación de criminalizar de tal manera ciertos tipos de conductas, ciertos tipos de acciones y sobre todo esa idea un poco, eh, digo, en la ley anterior era absurda, que se haya reiterado ahora es peor, de tener en esta ley que estamos analizando conductas que son infracciones administrativas y que la reiteración las transforman en delitos y en delitos con unas sanciones fuertes de 2 a 6 años. Yo no conozco en el derecho comparado este tipo de política de transformar acciones administrativas por reincidencia, transformarlas en, perdón, no dije reiteración, por reincidencia, transformarlas en delito. Es realmente muy original, muy mala, pero muy original sin duda, ¿no? Entonces, sí necesitaríamos un penalista que nos explique todos estos detalles. Hay más detalles, está más detallada la represión a los derechos de autor que el homicidio. Entonces, hay una serie de temas que quizás sería conveniente analizar con más detalle en futuras sesiones. Entonces, hoy vamos a continuar. Por otro lado, hay muchas noticias erróneas, algunas de buena fe, otras de mala fe, pero hay muchas noticias erróneas sobre las características de esta reforma y, digamos, el significado de las reformas. Hay mucha noticia periodística que realmente desorienta, ¿no?, a quien la lee no lo orienta. Entonces, por eso destacamos la importancia eh, de esta reunión, como les digo, al menos para nosotros. Y hoy vamos a tener dos presentaciones muy buenas sobre temas muy interesantes que luego vamos a comentar entre todos. Hoy vamos a tener un primer tema que está referido a los segundos usos, que es uno de los temas que provocó más discusión, ¿m?, y más anuncios falsos también sobre este tema. Son los segundos usos en el TEMEC y en el proyecto de ley de protección de la propiedad industrial. Impacto regulatorio y económico. Esta conferencia la va a dar la maestra Carla Fiorella Minuti, luego la persona que va a moderar hará la presentación, vamos a hacer comentarios y luego lo va a moderar esta mesa y los comentarios posteriores y las respuestas a preguntas la maestra Julieta Valentino Vázquez, de la Universidad Autónoma Metropolitana. A posteriori, como una segunda conferencia, va a exponer Stephanie Ibarra Ponza, es abogada especialista en patentes, sobre facilidades y obstáculos a la autorización de genéricos en el TEMEC y en el proyecto de ley de protección de la propiedad industrial.
Esta segunda conferencia la va a moderar la maestra Mónica Nuño. Entonces, con esta presentación, espero que, bueno, como en todas las reuniones, luego habrá preguntas, trataremos de que hoy los espacios sean mayores para poder responder un número de preguntas, un mayor número de preguntas, valga la redundancia. El día de ayer, pues, dos excelentes expositores, quizá tan excelentes como los que van a exponer hoy, se explayaron y luego en cada uno de los casos hubo dos comentaristas, algunos nos explayamos más de lo que deberíamos y eso hizo que el espacio para preguntas fuera muy breve. Comenzamos con la reunión. Muchas gracias por su asistencia, gracias Marta, gracias Manuel, gracias Carmen, gracias Ana, gracias a todos los que han colaborado con nosotros y los que van a colaborar el día de hoy. Qué gusto verlos a todos. Muchas gracias, Marta, por todas las atenciones y, bueno, a todos, como siempre, es un gusto verlos. Yo les voy a presentar a nuestra primera ponente. Ella es Carla Fiorella Minuti Pérez. Ella es licenciada en Derecho, con mención honorífica, y especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual, con mención honorífica por la UNAM, obteniendo dicho grado sustentando el examen correspondiente con la tesis Patentes de segundo uso en el sector farmacéutico, exclusividad justificada o abuso del derecho de patentes. Recibió la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario 2015, otorgada por la UNAM al mejor promedio de la especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual. Ha realizado diversos programas de capacitación, entre los que destacan el Enhancing Cross-Border Higher Education Provider Mobility in the APEC region, and Enhancing the Investment Environment in APEC and ASEAN Capacity Building Training Program, el APEC Capacity Building on Domestic Consultation in Regional Trade Agreements and Free Trade Agreement Negotiation. Su artículo Patentes de segundo uso en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica fue publicado en el libro En la frontera de la propiedad intelectual a 20 años del acuerdo sobre ATPIC, coordinado por Rafael Pérez Miranda y Manuel Becerra Ramírez. Trabaja en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y tiene experiencia en protección, registro, defensa y validación jurídica de vigencia y titularidad de derechos de propiedad intelectual. Fue subdirectora de Asuntos Jurídicos, directora de Asuntos Internacionales y Políticas Públicas en la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. Actualmente es directora general adjunta en Inversión Extranjera en la Secretaría de Economía y realiza la tesis titulada Patentes en el sector farmacéutico, tendencias y consecuencias para obtener el grado de maestría en Derecho por la UNAM. Pues le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarlos. Un agradecimiento al doctor Rafael Pérez Miranda y al doctor Manuel Becerra por la invitación. Y bueno, aquí de reojo veo a queridos profesores, mi maestra María del Carmen Arteaga, muchísimo gusto en saludarla. Y bueno, pues me invitaron a hablar un poco sobre el tema del patentamiento de segundos usos y las implicaciones que tiene al incluirse en TEMEC y en la nueva ley que fue aprobada el día 29 y publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación. Creo que es importante para iniciar que tengamos presente los momentos más relevantes en los últimos años relacionados con el patentamiento en el sector farmacéutico. El primero es el ingreso de Estados Unidos a las negociaciones del TPP. Estados Unidos pugnó porque en el texto del tratado quedara expresamente establecida la patentabilidad de nuevos usos de un producto conocido, de nuevos métodos de usar un producto conocido y de nuevos procedimientos para usar un producto previamente conocido. En el texto del TPP, con Estados Unidos negociando, también quedó señalada la posibilidad de obtener patentes sobre por lo menos invenciones derivadas de plantas y se establecieron diversas disposiciones sobre el ajuste de la vigencia de patentes o retrasos injustificados tanto del INPI como de COFEPRIS, siendo una autoridad la que otorga las patentes y la otra la que tiene la regulación sanitaria. También en el texto del tratado se dispuso la protección de datos de prueba y datos no divulgados de productos químicos y biológicos y se definió para efectos de disposiciones sobre autorización de comercialización
y medidas relacionadas con la comercialización de productos farmacéuticos, lo que debería considerarse como un nuevo producto farmacéutico. Después de una larga negociación al respecto, Estados Unidos decide salir de la negociación del TPP y tenemos el segundo momento, que es la salida de Estados Unidos de este tratado. Los países parte, cuando Estados Unidos sale, deciden que nada de lo dispuesto en el tratado iba a otorgar derechos a países que no fueran parte y suspendieron disposiciones relacionadas con los productos farmacéuticos que ya mencioné, hasta que las partes decidan poner término a la suspensión de estas cláusulas. Después de su salida, Estados Unidos decide reiniciar una negociación, digamos, o reiniciar una actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que finalmente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio del año pasado, y el texto aprobado, digamos, por todas las partes fue modificada por un protocolo el 10 de diciembre del año pasado. El protocolo se firma el 10 de diciembre y se aprueba en el Senado el 12 de diciembre de ese mismo año. Finalmente, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de este año. Afortunadamente, el protocolo eliminó y modificó diversas disposiciones, entre las cuales encontramos la eliminación del patentamiento relacionado con usos. 7 días después de la publicación de este protocolo en el Diario Oficial, se celebra entre el INPI y la USPTO un memorándum de entendimiento, cuyo objetivo es aumentar la calidad, la eficiencia y la oportunidad del procesamiento de solicitudes de patente mediante la reutilización eficiente de la búsqueda del estado de la técnica y el resultado del examen de la USPTO en solicitudes de patente equivalentes presentadas en el INPI. Esto lo digo tal cual como aparece en el memorándum que está público en la Embajada de Estados Unidos. Este memorándum señala la intención de la USPTO de brindar asistencia técnica al INPI para preparar y revisar las directrices de examen de patente relacionadas con la reutilización eficiente de sus resultados de búsqueda, particularmente respecto de detalles técnicos y de procedimiento. Ahora bien, creo que todos más o menos sabemos de lo que estamos hablando cuando referimos segundos usos, pero por si hubiera alguien que todavía no ha estudiado mucho sobre el tema, creo que con un ejemplo podemos dejar muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de patentar un nuevo uso de un producto ya conocido. Y el ejemplo más claro y más conocido en la literatura de patentes es el del sildenafil. La primera indicación terapéutica o médica del sildenafil fue la angina de pecho, que es un síntoma de enfermedad de las arterias coronarias causado por la falta de irrigación de sangre al músculo cardíaco. La primera indicación era esta, que consiste en algo muy simple, ¿no? Digamos en términos sencillos, no médicos, pero era mejorar la irrigación sanguínea al músculo cardíaco. Se obtiene la patente para esta primera indicación en el entendido de que la reivindicación es sobre el principio activo. Posteriormente, en la farmacovigilancia se encuentran ciertos hallazgos clínicos y se patenta el sildenafil para disfunción eréctil. Este producto ya era conocido con resultados técnicos en el sistema circulatorio, por lo que vemos que para efectos de patentes ya carecía de novedad. Por lo que respecta a la actividad inventiva, pues era obvio para un técnico en la materia que un principio activo que se utiliza para tratar enfermedades relacionadas con insuficiente irrigación de sangre iba a tener efectos para tratar disfunción eréctil, ya que es un padecimiento causado por la dificultad de irrigación sanguínea. Con este ejemplo podemos ver de forma muy clara que hay una implicación de que el principio activo sea utilizado de forma distinta, no implica que haya novedad ni mérito inventivo cuando es utilizado para tratar otras enfermedades. Aunque la enfermedad sea distinta, el resultado técnico, en este caso particular reivindicado, en la patente base, en la primera indicación, ya era conocida para segundas y ulteriores reivindicaciones que pretenden hacerse en solicitudes distintas de uso. Cuando hablamos de método de uso y de procesos de uso de un producto, en realidad estamos hablando de métodos de tratamiento, de métodos quirúrgicos o métodos de diagnóstico, ya que básicamente estos consisten en dar instrucciones de cómo utilizar un producto farmacéutico para obtener un resultado técnico determinado. Estas instrucciones a todas luces carecen de novedad,
pues ya se encuentra descrito en el estado de la técnica la farmacodinámica del producto o del principio activo. También carecen de mérito inventivo porque las dosis, la vía, los intervalos de administración del fármaco para obtener un efecto terapéutico determinado o específico ya son obvios para un médico especialista. Una vez señaladas las tres posibilidades de uso contempladas en tratados o en la ley, vamos a ver qué son, cómo se incluyeron o cómo se trataron en el TEMEC y en la iniciativa y finalmente en la ley que fue publicada ayer. Aquí presento un cuadro muy simple con las disposiciones que se contienen en cada uno de los instrumentos y en las que están subrayadas o con unas líneas implican las eliminaciones en el documento final de la ley. En TEMEC se amplió la materia patentable al incluir los nuevos usos de un producto conocido, nuevos métodos de uso y nuevos procesos de un producto conocido. El protocolo, como ya señalé, de forma afortunada, entre las modificaciones que se llevan a cabo, se elimina el segundo uso de la materia patentable. Sin embargo, sí queda establecido que la protección de datos de prueba incluye tanto al producto o el principio activo autorizado como los métodos de uso autorizado. Esto implica que la protección que se está otorgando en TEMEC para datos de prueba va más allá de la protección conferida por las patentes. Y esto dificulta la entrada al mercado de productos genéricos cuya primera indicación ya no tiene una patente vigente, pero existen otras patentes vigentes otorgadas para usos ulteriores. Posteriormente, en la iniciativa que señalaba el doctor Rafael Pérez Miranda, que se denominó en un inicio de protección a la innovación industrial, se establecían básicamente lo que tenemos actualmente en la Ley de Propiedad Industrial. En su artículo 47 establece lo que nosotros tenemos en el 19 de la Ley de la Propiedad Industrial, que se señalaba que no se consideraban invenciones las variaciones de uso. Y después señalaba el artículo 49 de esta iniciativa que no iban a ser patentables los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y tampoco lo serían los métodos de diagnóstico aplicables a esto. Estas disposiciones fueron modificadas el día 29 de junio de este año en la Cámara de Senadores y se publica finalmente una gaceta el propio 29 con las modificaciones de lo que quedaría publicado finalmente en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y estas modificaciones tienen gran impacto con el patentamiento de usos y llegan a ser bastante graves al respecto. La definición de novedad se modifica para efectos de patente en el artículo 45, en el que se establece que se considera nuevo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica y, además, que no se va a excluir de la patentabilidad a cualquier sustancia o compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva. Con esto se abre la puerta al patentamiento de usos, estableciendo una ficción legal de novedad para sustancias, compuestos y composiciones previamente conocidos, siempre que su uso sea nuevo. En este mismo sentido, el artículo 47 sufre una modificación cuando se elimina la fracción que establecía que no se considerarían invenciones las variaciones de uso. También se elimina del artículo 49 que no serían patentables los productos, sustancias o composiciones usadas en métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico del cuerpo humano o animal. Entonces vemos que la ley que está entrará en vigor en 90 días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial, es decir, de ayer, pues expresamente ya establece la posibilidad de patentar segundos usos. Como señaló el doctor Pérez Miranda, han circulado muchísimas noticias a nivel nacional e internacional sobre las modificaciones a la ley y lo que finalmente se publicó ayer. Y, digamos, me llama la atención que en muchos medios se difundieron opiniones y comentarios de senadores, por ejemplo, que consideraban que era un triunfo la modificación del 47 y del 49 porque consideraban que con eso ya eliminaba la posibilidad de patentar segundos usos, sin considerar la ficción legal que se estableció en el artículo 45.
Bueno, esto por lo que respecta a los segundos usos en las disposiciones comentadas. Ahora, con la venia del doctor Pérez Miranda, quisiera comentar rápidamente otra disposición que no puede dejar de observarse por las implicaciones que tiene también en materia de salud, y es la que establece que el material biológico aislado de su entorno natural y obtenido mediante un procedimiento técnico puede ser objeto de una invención patentable. Esto lo establece la ley publicada ayer en el Diario Oficial, que será la que entre en vigor en 90 días. Las implicaciones del patentamiento de material biológico son claras y tenemos algunos ejemplos que son muy conocidos en la literatura de patentes y quisiera comentar ahora. Por ejemplo, en Estados Unidos son todos ellos, el patentamiento de una estirpe celular de un paciente con cáncer de vaso que además sufría un tipo específico de leucemia. Tratante y la Universidad de California. Obtienen la patente y después venden la patente a una empresa, y cuando el paciente demanda el tener derechos económicos y recibir beneficios de la patente obtenida partiendo de su material biológico, el Tribunal Supremo de California considera que no es procedente otorgarle los beneficios por no haber sido uno de los inventores que figuró en la solicitud de patente. Otro ejemplo de patentamiento de material biológico es la patente otorgada respecto de la eritropoyetina, que es una proteína segregada en el cuerpo humano para favorecer o estimular la producción de glóbulos rojos. La patente se otorgó respecto de la proteína aislada y purificada. En este caso, la Corte de Apelaciones en Estados Unidos consideró que la patente podía darse siempre que se tratara de material aislado, purificado, y señaló que para efectos legales, en la consideración del tribunal, el ADN es únicamente material químico. Pero no podemos dejar de ver que el ADN que se patenta, digamos, es algo que se llama ADN complementario, que si bien es cierto, sufre modificaciones de ingeniería en laboratorio, replica material genético tal cual está en la naturaleza. Es decir, parte de ADN natural, tal cual está, y lo que, digamos, de forma coloquial hacen los investigadores es identificar el gen específico de su interés y a partir de eso, digamos, quitar o ir desnudando algunos elementos y secuencias que no tienen efectos sobre lo que les interesa específicamente identificar. Y eso se llama ADN complementario. Esa pequeña secuencia o pedacito del material biológico es lo que se patenta. Y no podemos dejar de ver que independientemente de que esté aislado o purificado, es una réplica, es una pequeña secuencia replicada de lo que nuestro organismo ya existía. Y por último, también quisiera comentar el ejemplo del patentamiento de dos genes aislados, en el que el titular de la patente encontró exactamente la ubicación de ciertas secuencias genéticas y las aisló. La relevancia de esta patente radica en que al tomar muestras de ADN de pacientes, puede verificarse si ese paciente presenta ciertas mutaciones en las secuencias de ADN para establecer la posibilidad de que padezca cáncer de seno o de ovario. En este caso, la Corte en Estados Unidos reafirmó la validez de las patentes sobre genes aislados, considerando que la producción de ADN complementario es fruto de ingeniería y se realiza en laboratorio. Sin embargo, las objeciones al patentamiento de material biológico son muy claras. Independientemente, reitero, de que se aísle o se purifique, lo que se está haciendo es patentar descubrimientos, no invenciones. Estos son elementos que ya existían en la naturaleza y por lo tanto no se justifica el otorgamiento de una patente. Sus implicaciones son, en términos económicos o en la vida real de todas las personas, el incremento de los precios de métodos de diagnóstico o de tratamiento de enfermedades, la imposibilidad de muchísimas personas de acceder a ellos, el incremento de pagos de seguros, ¿no?, de las primas que se pagan por seguros, exclusiones en la cobertura de seguros médicos y, bueno, a la larga esto va a implicar también un elevado costo para servicios de salud a cargo del Estado, en la medida en que las aseguradoras o encarezcan las primas o excluyan de la cobertura enfermedades o de plano decidan no contratar con personas
a las que les hayan hecho estudios y que estos estudios determinen que pueden ser más propensos a padecer ciertas enfermedades. Para ver los impactos, que es lo que me sugirieron también analizar, pues me parece que debemos tener muy claro qué implica el otorgamiento de una patente. El titular, cuando tiene ya otorgada la patente, tiene exclusividad para comercializar, fabricar, importar, es decir, para explotar comercialmente la invención y fijar los precios que considere respecto de lo que él tiene patentado. El otorgamiento de patentes que no cumplen cabalmente los requisitos de patentabilidad, y aquí hago un paréntesis, requisitos de patentabilidad reales, no de ficciones que aun cuando estén previstas en la ley, sabemos que no son novedad, que no son actividad inventiva o que no son aplicación industrial. Los requisitos deben cumplirse cabalmente y cuando esto no ocurre, entonces se prolonga artificialmente la vigencia de patentes que impiden la entrada al mercado de medicamentos genéricos. En México hay alrededor de 50 millones de personas en pobreza y millones de personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas. Esto implica que requieren tratamiento de por vida. Las 4 causas principales de defunción en México son enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos y enfermedades del hígado. Todas ellas relacionadas de alguna manera con enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, el otorgamiento de patentes de uso y la existencia de mecanismos que prolonguen artificialmente la vigencia de las patentes inhiben la competencia, elevando el costo de medicamentos que impiden a la población acceder a productos farmacéuticos de calidad y efectividad probada. Después de este breve estudio, aquí están las conclusiones a las que yo llego. El patentamiento de usos trae consigo una barrera de entrada al mercado para productos genéricos con graves afectaciones al derecho de acceso a la salud. Continuar el patentamiento de usos dificultará determinar el conocimiento protegido de aquel que no está protegido, desincentivando la producción de medicamentos genéricos, con la consecuencia de que únicamente puedan adquirir medicamentos aquellos que puedan pagar un producto con una patente vigente, aunque no se justifique. Y el patentamiento de material biológico, aun cuando haya sido purificado o sintetizado, implica la explotación exclusiva de proteínas, ácidos y elementos que replican lo que se encuentra en la naturaleza y cuya ubicación y función es un descubrimiento, no una invención. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos de aquello que consideramos patentable y lo que no, porque al final todos nosotros vamos a pagar las consecuencias de la legislación o de los instrumentos que se han redactado de esta manera, porque al final de las cosas todos consumimos medicamentos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta interesante charla y bueno, por estas conclusiones que sin duda implican consecuencias para todos, ¿no? Como bien señala la ponente. A continuación vamos a tener un comentario del doctor Rafael Pérez Miranda. Me da gusto presentarlo y bueno, les voy a decir brevemente porque bueno, tiene un currículum muy extenso, pero brevemente les digo que cuenta con un doctorado y postdoctorado en Derecho Internacional, es coordinador actualmente de la maestría en Derecho en la UAM Azcapotzalco. Entre sus últimas publicaciones se cuentan el Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial y la exigibilidad del derecho de acceso a la salud y licencias obligatorias en materia de medicamentos. Adelante, doctor. Cuando a mí me toca explicar estas cosas, generalmente lo hago de una manera muy confusa y poco entendible. Te diría que hasta yo lo entendí. Está perfecto. Estuvo muy interesante. Vamos a hacer unos comentarios a partir de lo expuesto por Carla Fiorella. Un primer punto es cómo se llega a este artículo 57 bis. Es muy exótico, muy extraño todo. Uno habla a veces de sospechosismo, de lobbies, de cabildeos y muchas veces uno mismo cree que es ficción. Pero después llegamos al viejo dicho de que si está en el agua, avanza en el agua, tiene patas de pato, tiene bocas de pato y dice cuacua, es probable que sea pato. Entonces, Carla nos puso los dos ejemplos. Perfecto, ¿no? Cómo estaba en la anterior versión del proyecto y cómo está en la actual. En la anterior versión estaba casi igual,
de lo que decía el TEMEC. Inclusive es claro que se redactó el proyecto pensando en el TEMEC. En el medio hubo muchas discusiones de último momento. Digamos que este fue un proyecto de ley que no generó mucha inquietud ni el periodismo especializado. Uno que otro comentario, generalmente no técnico. De pronto hubo como toda una preocupación más seria sobre este proyecto de ley. Se plantea esta propuesta y el artículo 49 y pues por un lado hubo muchas críticas internas, supongo, porque no hubo muchas publicadas, que se estaba repitiendo, ¿no? Una disposición del TEMEC que había sido eliminada por el protocolo y que el objetivo de la fuente de la eliminación había sido una oposición del Partido Demócrata norteamericano porque consideraba que esto encarecería en demasía los fármacos para Estados Unidos. Tan es así que se hace pública, ayer lo volvió a colocar en pantalla Fabiana Jorge, una carta que envía la Cámara de representantes de la Cámara de Representantes, valga la redundancia, al presidente de la comisión que había dictaminado, a Gustavo Madero, planteándole que era muy nocivo para México, ¿no?, que se aprobaran ese tipo de disposiciones. Hace referencia al caso de los segundos usos, hace referencia a otros casos, pero digamos que lo más importante fueron segundos usos y la timidez del proyecto en materia de licencia obligatoria. Eso y ciertas críticas de algunos senadores que despertaron, llevó a modificar, ¿no? Pero fue una modificación tramposa, por eso decimos que a veces el sospechosismo tiene lugar. Es decir, se sacó el texto, ¿no?, inserto, que era copia de lo dispuesto en el TEMEC o que era muy parecido a lo dispuesto en el TEMEC, y se recurre, ¿no?, a un tipo de redacción de la patente europea, digamos, o la ley de España del año 2015, ¿no?, donde se establecen disposiciones similares en materia de segundos usos. Disposiciones similares que, digamos, no, todavía la doctrina española y la justicia española tienen muchas preocupaciones para poder aplicar. ¿Por qué? Porque una cosa es que teóricamente, académicamente, uno puede explicar perfectamente, como lo explicó Carla, qué son los segundos usos, y otra cosa es que a mí me toque fiscalizar, exigir que se cumpla esa patente. Yo puedo hacer dos cosas, decir, si yo tomo exactamente lo que dice la ley, ¿no?, y lo que se puede llegar a patentar es el producto que se patentó venció la patente del producto. Si junto con el producto se patentó el proceso, también venció la patente del proceso. ¿Qué es lo que patentamos, no? ¿Qué es lo que es nuevo? ¿Qué es aquello que no es evidente para un técnico en la materia? El uso. En ciertos casos, como explicó Carla, el caso del Viagra, ¿no?, pues era claro, digamos, para un técnico en la materia era manifiesto que si servía para una cosa, servía para la otra, ¿no? Pero podría darse el caso de que no lo fuera. Por ejemplo, algunos retrovirales que están ahora haciendo ensayos para ver si son útiles para el coronavirus. Entonces, puede ser que no sea manifiesto el uso para un técnico en la materia. Ahora bien, si lo que no es manifiesto para un técnico en la materia es el uso y lo que se reivindica es el uso, porque no se puede reivindicar otra cosa, ¿no?, es ese uso específico, ¿no?, ¿cómo hago yo para controlar que una persona
que compra el fármaco que tenía la patente que expiró, esa patente expiró, el producto se puede volver a fabricar, es susceptible de fabricar como genérico, porque el producto, la patente del producto venció, el proceso venció. Entonces, si yo compro ese Viagra y entonces yo lo compro por problemas del corazón, entonces yo digo, bueno, yo voy a comprar un genérico que es para el corazón. Compro ese genérico para el corazón. Pero resulta que el mismo producto, ¿no?, se vende para la disfunción eréctil. Y en ese caso, si yo lo compro para la disfunción eréctil, tengo que comprar el producto patentado. Muy bien. No puedo comprar el producto que ya es genérico. Muy bien. ¿Cómo hago yo para controlar que la persona que compró el producto para el corazón no esté muy bien del corazón, perfectamente sano del corazón, y tengo un problema de disfunción eréctil? Es un poco difícil de plantear. Algunos autores, comentando la legislación española y la norma europea, en general dicen que es ridículo, ¿no? Pero bueno, quienes tratan de encontrar una explicación dicen, bueno, lo que se puede exigir es que en el empaque y en las instrucciones de uso, el que fabrique el producto genérico no pueda poner que también sirve para lo otro. Entonces yo tendría dos tipos de productos. Uno que me dice que es para el corazón y otro que me dice que es para la disfunción eréctil. El que es para el corazón lo puedo vender más barato como genérico y el otro no. Es decir, ¿qué va a suceder? Va a suceder, lo más probable es que el INPI, siguiendo con la tradición indubio pro laboratorios, interprete que lo que se patente es el producto cuya patente venció. Es lo más probable, porque es como lo están interpretando ahora. Es decir, en México se está otorgando patentes de segundo uso mucho antes de que suceda esto, con una interpretación muy rebuscada, muy retorcida de la ley actual de propiedad industrial. Algún día lo podremos ver. Carla conoce perfectamente ese tema, lo hemos discutido inclusive en eventos, en la época que lo que se discutiera era la interpretación de la actual ley, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos, tomando ese ejemplo que planteó Carla, nos encontramos, ayer lo planteábamos, con el otro problema, que es, si yo patento el segundo uso, ¿cómo hago para prohibir la importación del producto? Porque yo, para prohibir la importación del producto, tengo que decir que el producto está patentado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo, titular de la patente de segundo uso, prohíbo que se importe ese producto si va a ser utilizado para tal uso, ¿no? Pero no puedo impedir que se importe si es utilizado para el uso cuya patente venció. Entonces, como ven, es muy complicado. Como además siempre optamos por lo peor, ¿no? Decíamos ayer, Estados Unidos, la Corte de Estados Unidos, hace muy poco, acaba de dictaminar que el agotamiento del derecho de patente, si no hay una exclusión, es internacional, en un fallo. Y resulta que ahora nosotros le agregamos al agotamiento de patente en México. Es decir, para que no podamos competir con Estados Unidos. Esto de la competitividad de la nueva ley es todo mentira. En Estados Unidos el agotamiento es internacional, por lo tanto, las empresas norteamericanas, si en México se vende más barato el producto, lo pueden importar desde México. Y nosotros, si en otro país es más barato, no lo podemos importar. Entonces, digamos, copiamos lo malo. Gracias, Carla, por traer los otros dos temas, ¿no?, donde también caemos en los mismos problemas. ¿Qué sucede? En varios fallos de la Corte de Estados Unidos, quizá el más conocido es el caso Mayo, la Corte norteamericana ha dictaminado que los métodos de diagnóstico, los métodos terapéuticos, no son patentables. Hay una cosa muy especial en Estados Unidos, que el método quirúrgico, que se puede patentar, pero que no se puede exigir que se cumpla si es un proceso quirúrgico. Pero bueno, eso es otro tema. Y nosotros intentamos introducir lo que está prohibido en Estados Unidos. Ahora, resulta que, por ejemplo, en el caso del patentamiento de fragmentos de genes o de genes,
La Corte norteamericana también, en el caso Diamond contra Midyat, ¿no?, dispuso las dos cosas. Uno, que está prohibido patentar métodos de diagnóstico, y segundo, que no se puede patentar, ¿no?, un gene aislado. Ahí sí, la Corte dice en algo que no debería haber dicho, porque no era parte de la litis, pero como diciendo, no somos tan rígidos, la Corte de Estados Unidos dijo, no se puede patentar un gene aislado, quizá, ¿no?, quizá un gene, ¿no?, donde se aisló el material complementario, quizá ese se podría patentar, pero no dijo que se puede patentar, dijo quizá. Pero del otro quedó claro, ¿no? Entonces México, para ser, como dijo ayer Manuel, más papista que el Papa, ¿qué hicimos, no? En vez de ir a la interpretación de nuestra competencia en el tratado, que son Estados Unidos y Canadá, nos vamos a la, eh, a la Directiva Europea sobre Patentes Biotecnológicas, y la copiamos textual, de manera tal de que, o sea, en Europa había preocupación porque los europeos en la directiva habían incluido esta posibilidad de patente. Y además dice claramente, aunque exista así en la naturaleza, la habían incluido con base, ¿no?, en la costumbre que había adquirido, o sea, la tendencia de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, que sí aceptaba esas patentes. De pronto, cuando vio el fallo en el caso Diamond contra Midyat, ¿no?, toda la doctrina europea se empieza a preocupar porque resulta que ellos habían incluido algo siguiendo, ¿sí?, la tendencia de Estados Unidos. De pronto Estados Unidos cambia, ¿no?, y quedamos europeos, ¿no?, y latinoamericanos, como diría el dicho popular, colgados de la brocha, ¿no? Es decir, nos dejaron sin eso. Entonces, seguimos con ese tipo de problemas, con ese tipo de seguimientos, ¿no?, que, como dijo, como explicó Carla, tiene efectos muy graves, muy fuertes para la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, el problema es ¿por qué? Es decir, ¿por qué se incluyó? ¿Quiénes son los que insertaron este tipo de normas? ¿Y por qué la insertaron? ¿Por qué se hizo esa trampa de decir, sí, está bien, no vamos a otorgar el derecho de patente de segundo uso, ¿no?, y lo sacan de un artículo y lo meten en otro? O sea, ese es un acto malicioso, porque además se le explicó a la sociedad que se habían eliminado las patentes de segundos usos y la metieron ahí. Hay mucho sospechosismo, como se acostumbra a decir últimamente, a partir del licenciado Krill. Hay mucho sospechosismo en este tema, pero es un sospechosismo que, como vimos por la clara explicación de Carla, que como es muy buena persona, no ha dicho lo que yo he dicho y asumo la responsabilidad de lo que digo, pero digamos, yo no puedo dejar de comentar la preocupación, ¿sí?, por cómo se legisla en nuestro país. Es decir, que los diputados, que los representantes norteamericanos nos regañen porque legislamos en contra de los intereses de las instituciones de salud pública de México, que van a tener que pagar mucho más por los fármacos, y que se preocupen por todos los mexicanos que no van a poder comprar esos fármacos. Una empresa norteamericana que se está experimentando, Gillian, ayer se hizo referencia al caso, ya avisó de que va a cobrar por ese tratamiento, que puede ser que morigere los efectos del coronavirus, va a cobrar $2,000 más o menos el tratamiento, ¿no? En unas noticias dice 1,200, en otras dice 2,100, no importa, supongamos que sea $1,200 el tratamiento, ya anunció, este fármaco está patentado, ¿no? Entonces, vemos esa preocupación que le agradecemos a los representantes norteamericanos por la salud de los mexicanos, pero lo que sí nos preocupa es que, habiendo recibido la carta, siendo claros los efectos de las normas que estaban aprobando, se haga la trampa, se saque de un lado y se mete en otro, en este caso de los segundos usos. Bueno, Carla, felicitaciones, excelente exposición, y damos la palabra a Julieta.
Gracias, doctor. Pues de hecho vamos a volver con la ponente para que pueda hacer algunos comentarios para su, bueno, respecto a lo que usted ya nos ha señalado. Adelante. Muchas gracias, doctor Pérez Miranda, por la generosidad de sus palabras. Pues sí, la verdad es que llama la atención que además en la ley se incluyeran disposiciones, digamos, mucho más allá de lo que había ya eliminado el protocolo. El protocolo finalmente fue un acuerdo entre los países parte, fue ratificado por el Senado, aprobado por el Senado, que después, el 29 de junio, es decir, 6 meses después más o menos, echa para atrás lo que había aprobado en un protocolo, ¿no? Entonces, sí es de llamar la atención porque además, más que solamente decir que lo quitan de un lado y lo ponen en otro, a mí me da pues la impresión de que si lo quisieron hacer, lo hicieron muy bien. O sea, yo no creo que eliminaron del 47, no se considerará invención la variación de uso. Bueno, pero además vamos a poner en el 45 una excepción a la novedad, hay una ficción de novedad para los usos. La verdad es que si lo hicieron bien. Es decir, ¿para qué? Para que sean patentables los usos. O sea, en realidad, ya sí llama la atención que esto ocurrió así en el Senado porque ya existía un protocolo que ellos aprobaron en el que estas disposiciones del TEMEC se echaban para atrás y no iban a ser patentables de conformidad con lo que establecía el protocolo, los usos. Sin embargo, también como señala usted, ya tampoco es algo que fuera, digamos, raro, sino que se otorgaban patentes de uso como se otorgan en muchos países del mundo, reivindicando con la redacción esta de tipo suizo. Entonces, al final, antes, desde mi perspectiva, es que siempre van a ser cuestionables, pero bueno, antes eran cuestionables porque el artículo 19, todavía vigente ahora, dice que las variaciones de uso no son patentables, ¿no? Y se otorgaban. Entonces, creo que el cuestionarlas, además tenía la fortaleza de que la ley establecía expresamente que no eran otorgables este tipo de patentes. Ahora, con la ficción de novedad, bueno, parece que se legitima una práctica administrativa de muchos países, no solo de México, con muchas afectaciones a la salud. Y como bien señala usted, en el caso del sildenafil, el efecto terapéutico, digamos, es evidente. Sin embargo, también, por ejemplo, el doctor Carlos Correa en alguno de sus artículos señala el ejemplo de la revocación de una patente a Eli Lilly en Canadá, que tiene lugar cuando Eli Lilly presenta 29 solicitudes de patente únicamente en Canadá, reivindicando 16 nuevos usos de olanzapina, que era un fármaco ya conocido, y en una de ellas, por ejemplo, se señala que la olanzapina tiene superioridad respecto de otros fármacos utilizados para el tratamiento de la esquizofrenia, ¿no? Sin presentar ninguna prueba de evidencia, estudio, y así se fueron 29 solicitudes. Y los 16 usos que se trataban de reivindicar ahí eran desde disfunción sexual hasta autismo. En ninguno de ellos se presentó ninguna evidencia técnica del beneficio, de la ventaja de estos fármacos respecto de otros de un grupo más grande que ya tenían una patente. Entonces, si bien es cierto en algunos casos es muy obvia el resultado técnico o la efectividad de un fármaco en el cuerpo y únicamente se pretende hacer una variación respecto de un padecimiento o enfermedad que está relacionada con el mismo efecto terapéutico, en otros casos también resulta más abusivo todavía quien pretende solicitar, queriendo reivindicar usos a diestra y siniestra sin mostrar siquiera un estudio. Es decir, voy a reivindicar 30 usos o 16 o 15 o los que sea, de cualquier tipo de enfermedades únicamente con el propósito de que uno de ellos me sea otorgado para seguir impidiendo que ingresen fármacos genéricos al mercado. Entonces, si bien es cierto, en algunos casos es obvio, en otros es obvio el abuso, digamos, más de forma más cínica, cada uno de los casos, desde mi perspectiva, tienen que ser analizados uno por uno porque representan sus particularidades, pero todos al final tienen una repercusión única, que es la afectación a la salud, al acceso de las personas a medicamentos y, bueno, al final también, como señalamos, pues una carga a los servicios de salud que están a cargo del Estado. Muchas gracias. Pues ahora quisiera, salirnos un poco del
del programa para darle paso a una pregunta. Solo un par de minutos, por favor. Me pide la doctora Marta Jiménez que quiere hacer un comentario. ¿Le parece importante? Le escuchemos. Adelante, doctora. Gracias. Gracias a ustedes. Antes que nada, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien en esta época de la pandemia. Es siempre un gusto saludar a los colegas y amigos mexicanos y no mexicanos. Doctor Becerra, doctor Pérez Miranda, doctor Arteaga, un enorme gusto. Felicitar también la maravillosa ponencia tuya, Carla. Creo que ya nos hemos cruzado por algún lado de México. Felicitaciones, muy, muy ilustrativa. Solamente complementando, porque me ha tocado hablar en Brasil, donde estoy viviendo ahora, de la cuestión del caso del sildenafilo, ¿verdad? Quería nada más comentar y traer a colación lo que había dicho el doctor Rafael. El tema del tadalafilo, entonces, ¿cómo quedaría? Justamente reinvocando lo que Carla acaba de mencionar, la patente que fue solicitada por el tadalafilo era el principio activo invocado por Eli Lilly, recordando que fue la biotecnológica ICOS la que había desarrollado, y luego en una parcería con Eli Lilly lograron, pidieron la comercialización también en México y la pelearon bastante. Es solamente una duda de qué pasa, porque con el tema del sildenafilo resulta que Lilly Icos invocaba que el tadalafilo no era tan similar, y a través de ahí fue que solicitó precisamente la patente. Y luego, rememorando un poco, que el tadalafilo aparece en el año 91, y esa conjunción de Lilly con Icos para comercializarlo surge en el 98 en Estados Unidos. Luego se consiguió en épocas posteriores, y a partir de ahí fue el sonado litigio mexicano, porque no es sino hasta el 2003 que se consigue la aprobación a través de otras formas, inclusive con el Levitra, que era el nombre comercial ya de otra variante, que es el vardenafilo, y el Cialis efectivamente en el 2003 con el tadalafilo. No es ningún secreto que al final del día se negoció el acuerdo para la concesión y la salida al mercado, por lo menos en México, del Cialis. Específicamente yo nomás quiero saber, ya sea por parte de Carla o del doctor Rafael, ¿cómo pasa con el segundo uso invocado cuando no estamos hablando del sildenafilo en sí, sino de este tadalafilo? Muchísimas gracias y un abrazo a todos desde Brasil. Adelante, pues si nos puede hacer su comentario la maestra Carla. Bueno, si le parece bien, doctor. Adelante. Muy rápido. Generalmente hay que ver el caso particular, es decir, los estudios que se presentaron, son de la misma, digamos, familia química. Entonces habría que ver, por ejemplo, si era obvio el resultado, porque, por ejemplo, podemos estar en presencia de sales de un producto ya conocido, ¿no? Que obviamente alguna de las sales de esta familia química puede tener un mejor resultado terapéutico o una mejor eficacia terapéutica, y esto también es obvio. ¿Por qué? Porque una sal puede ser más o menos soluble en determinadas circunstancias. Esto implica que pueda tener, digamos, una mejor absorción, que tenga un efecto terapéutico más rápido. Entonces, puede haber obviedad, aun cuando no estemos digamos, en el mismo principio activo, pero ese principio activo sí esté comprendido dentro de una familia que en el estado de la técnica ya es conocido, el efecto terapéutico, digamos, de forma general la tiene. Sin embargo, bueno, el que sea una sal o que esté tratado o procesado de cierta manera, purificado con cierto procedimiento, pues sí puede variar la solubilidad o la liposolubilidad en el cuerpo. Entonces, puede ser obvio y puede ya estar descrito en el estado de la técnica. Entonces, tendríamos que ver con particularidad cada caso. Pero en general llega a ocurrir que se patenta la familia de compuestos químicos, o sea, son muchos químicos que pertenecen a una familia en los cuales se ha identificado un efecto terapéutico,
Sin embargo, posteriormente lo que muchas veces ocurre es que se obtiene la patente, digamos, base de esa familia, y luego se va pretendiendo obtener patentes particulares para prolongar justamente también artificialmente la vigencia de la patente base, pero pues ya no son nuevos porque ya fueron publicados, ya estaban descritos en la patente base, y el efecto terapéutico también era conocido, que si bien, reitero, podría ser mejorado en algunos casos por estas modificaciones, o que sean una sal, o que sean un éter, o que sean un éster, o que se hayan purificado con un proceso distinto. Si les parece, entonces, bueno, hay muchas preguntas, en verdad son, algunas son un poco largas, entonces creo que ya son cuestiones más específicas, entonces voy a tratar de hacer las que son un poco más genéricas y le voy a dejar entonces a la ponente sus preguntas para que, pues, bueno, pueda referirse a ellas en otro momento. Por ejemplo, nos están preguntando esto recurrentemente, ¿por qué las instituciones mexicanas, sobre todo hay un par de preguntas relacionadas con el INPI y la COFEPRIS, por qué si son encargadas de velar al final el derecho a la salud, no se han manifestado en contra de la inclusión de estas disposiciones de las que ya nos han hablado? Y bueno, eso no obstante la gravedad, ¿no? De la que ya nos ha señalado también la ponente. Esa sería una. ¿Quieren que les diga de una vez, les digo varias para que puedan a lo mejor también ustedes agruparlas? Por ejemplo, hay en otros comentarios hay uno que me gustaría leer, que es un poco la entrada para varias preguntas también. Excelente presentación, demuestra la vulnerabilidad de la población ante el embate de intereses de las grandes farmacéuticas. Aún más preocupante es la regulación del material biológico, que no es una invención, sino un descubrimiento, y hay un par de preguntas en las que comentan acerca de si se puede ampliar un poco esto de la diferencia entre la invención, o por qué no es una invención, sino un descubrimiento. También recurrentemente hay dos en las que señalan que quieren saber cuál es específicamente la postura de los dos, de la maestra y del doctor, respecto a las razones en contra de los segundos usos establecidos, y si consideran que estos no debieran otorgarse, cuáles serían entonces las razones por las que no deberían otorgarse. Sí, si les parece, les dejo estas y ahorita, si tenemos tiempo, continuamos con otras. El INPI y COFEPRIS, bueno, no soy autoridad ni trabajo, ni soy funcionaria de ninguna de las dos instituciones, entonces no podría hablar por ellas, pero sí existe un tratado que establece obligaciones para el Senado de la República de evaluar el beneficio de los tratados comerciales que celebra México, y por tanto me parece, reitero, que es grave que hayan aprobado un protocolo que posteriormente en la ley se refleja con todo lo opuesto. Entonces, no solamente el tema de las autoridades administrativas, sino también la responsabilidad, como ha señalado el doctor Pérez Miranda, de los legisladores, porque hay leyes que establecen específicamente cómo deben analizar la conveniencia de que un tratado sea ratificado. Lo siguiente que quisiera comentar es mi opinión respecto del patentamiento de usos. Desde mi perspectiva, no son otorgables, con una salvedad. Digo, hay países que han desarrollado, digamos, una ley de patentes o su regulación de patentes de forma mucho más elaborada o técnica, en el sentido de, por ejemplo, la India no patenta usos o no patenta, digamos, yuxtaposición de invenciones, por ejemplo, salvo que haya pruebas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de usos, que no sea obvio para un técnico en la materia, pero además acreditando la investigación respectiva, ¿no? O sea, que la actividad inventiva o el mérito inventivo sea demostrado ante la Oficina de Patentes y, en su caso, ante el tribunal que conozca del caso. Respecto a la yuxtaposición, también la India, ¿no? No patenta yuxtaposiciones. En México y en otros países encontramos patentes otorgadas a yuxtaposición de invenciones farmacéuticas o de compuestos, de elementos farmacéuticos ya conocidos, para algo que realmente no es novedoso, ya estaba descrito en el estado de la técnica. La India, por ejemplo, ha optado porque no sean patentables, salvo que haya una sinergia
demostrada o con evidencia. Entonces, creo que sí abrir al patentamiento de usos así indiscriminadamente, pues no es lo correcto, no estamos ante invenciones, no estamos ante un producto nuevo con mérito inventivo. Ayer se hablaba de la aplicación industrial también, que como ha comentado, por ejemplo, el doctor Correa, también se carece en el tema de los usos de aplicación industrial, porque el resultado que se pretende reivindicar es el uso, ¿no? Y básicamente consiste en que no acredita la aplicación industrial porque en la farmacovigilancia se presenta un hallazgo clínico. Es decir, lo que pretende explotarse en exclusiva es un hallazgo durante el tratamiento, que es obvio, tampoco es consistente con el criterio de aplicación industrial. Entonces, bueno, mi perspectiva es los segundos usos no deben ser patentables en tanto no se acrediten cabalmente los extremos de patentabilidad. Es novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. No sé la opinión del doctor Pérez Miranda, que creo que coincide en que no deben otorgar. Así es, totalmente de acuerdo. Creo que las preguntas han sido claramente contestadas por Carla. Respecto a lo de Marta, también estoy de acuerdo con la respuesta de Carla. Digamos, quizá puntualizar. El problema es, si los activos son diversos, eso no ofrece problemas, no tiene que ver con los segundos usos. El problema es cuando es el mismo activo. Entonces, en esos casos se presenta el problema del segundo uso. Y respecto a las preguntas, un solo comentario que es, el titular de una patente puede prohibir, excluir el uso del producto patentado. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que se patenta la seriación de los nucleótidos de un fragmento de gene, ¿no? Sin hacer ninguna modificación, ningún aporte, etc. Ese fragmento de gene yo lo tengo, lo estoy usando. Y resulta que el titular de la patente me podría prohibir que yo lo use. Por supuesto, es un disparate, no lo haría, ni nadie pretende hacerlo, ni ese es el motivo por el que se otorga la patente. Lo que quiero resaltar es que en materia de organismos vivos, las normas tradicionales sobre patente que se quieren aplicar de manera forzada son muy difíciles de aplicar, ¿no? Entonces, tanto en lo que hace a las patentes de segundos usos como la posibilidad de patentar material genético tal cual se encuentra en la naturaleza, pues son dos elementos que no solo son dañinos para la sociedad, sino que son ajenos a la teoría del derecho de propiedad industrial. Gracias. Tenemos unos 5 minutos, si pueden contestar una pregunta más, porque se van a quedar muchas en el... ¿Les parece? 5 minutos para contestar un par de preguntas más y los aprovechamos aquí. Porque están preguntando, por ejemplo, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros legalmente para evitar este retroceso en nuestro sistema de propiedad intelectual ante, bueno, estos hechos que nos han comentado? Y también hay otra pregunta que está relacionada con esto último también de lo que señalaba el doctor. ¿Se están regulando indirectamente cuestiones de variedades vegetales en esta nueva ley de propiedad industrial? No sé si quisieran comentarnos. Bueno, digo, ya tenemos pocos minutos, pero adelante. Adelante, Carla. Ok, perfecto. Bueno, respecto de la última pregunta, si se están patentando indirectamente variedades vegetales, desde mi perspectiva no está relacionado. O sea que el TEMEC o la ley estableció la posibilidad de patentar invenciones derivadas de plantas. Es decir, derivadas de plantas, lo que podría consistir, por ejemplo, en fármacos obtenidos de plantas o de algún elemento natural. No en sí habla de una modificación genética de la planta necesariamente. Y esa es mi opinión personal respecto a esa pregunta. Entiendo que el doctor Pérez Miranda sí sabe mucho más de variedades vegetales. Mi consideración es que no se refiere a eso necesariamente, sino a los derivados de, digamos, podrían ser derivados esenciales, medicinales de plantas.
No sé la opinión del doctor Pérez Miranda. Sí, el problema de esa frase que tú planteabas, enigmática, de productos derivados de plantas, es que efectivamente puede referirse a fármacos, pero en una interpretación especial, y nuestro Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se especializa en interpretaciones especiales, podría también significar el patentamiento de una semilla, eh, que no es lo mismo que una variedad vegetal, sería ya una patente de planta. Y, bueno, en casi toda la ley, ¿no?, está contemplado de diversas maneras, cuando hablan de uso, etcétera, etcétera, la posibilidad de que se avance hacia la patente de semillas. Hoy en día no sería posible, o sea, por lo menos tendría contradicciones con el Acta 1978 de UPOV. Quizá el compañero que hizo, o el colega que hizo la pregunta, eh, la hizo un poco porque se trató mucho este tema y en el paquete de leyes estaba la reforma de la ley de variedades vegetales para poder adaptarla, ¿sí?, a el compromiso que tenemos de POV 91. Primó un criterio sensato, bueno, que es, si tenemos todavía 2 años y medio para aprobar UPOV, para pasar a UPOV 91 y para cambiar la legislación sobre variedades vegetales, ¿por qué hacerlo entre gallos y medianoches, sin una discusión, sin un debate, en un tema tan importante para el agro mexicano? Y lo mismo en la parte de patentes. Tenemos que ver una interpretación que yo supongo que es la que va a orientar al INPI, el compromiso del presidente de la República en su toma de posesión de que en México no habrá transgénicos, ¿no? Ya hubo una legislación un poco tramposa, que es la protección del maíz, donde aparentemente se quiere satisfacer inquietudes sociales de organismos no gubernamentales diciendo, bueno, no va a haber maíz transgénico. El presidente dijo, no va a haber transgénicos en México. Entonces, creo que la interpretación de la ley, por más que tiene algunas posibilidades de que se tomen de allí para pretender patentar semillas, y por más que en más de una oportunidad el INPI ya ha otorgado ese tipo de patente, yo creo que no. Primero, de variedades vegetales no. O sea, las variedades vegetales son variedades esencialmente biológicas, son procesos esencialmente biológicos, por lo tanto están excluidos de la patente. Tienen otro tipo de legislación, otro tipo de protección. Y lo otro, que es la patente de semillas, yo quiero creer de que no se va a forzar la interpretación de la ley para avanzar en ese sentido. Quiero creer. Si me preguntan qué creo, mejor no lo digo, pero bueno, quiero creer de que no se va a interpretar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Todavía les voy a robar otros 5 minutos para hacerles otra pregunta, otro par de preguntas. Bueno, una nada más, sí. ¿Es cierto que los medicamentos de las patentes de primer uso tienen mejores efectos estructurales que los medicamentos de patentes de segundo uso, como son todas las medicinas genéricas? Y bueno, entonces esta sería la última pregunta. No sé si estoy comprendiendo bien la pregunta. Mejores efectos estructurales de los medicamentos de patente. Creo que puede estarse refiriendo a la posibilidad de que hay medicamentos genéricos que se comercializan, por supuesto, más baratos y que pueden justamente tener ciertas diferencias respecto de fármacos, digamos, nuevos o con patente, y que obedecen justo a lo que comentaba anteriormente, a la posibilidad de que estemos ante una sal o un éter o un éster o el mismo fármaco procesado de forma diferente y que por tanto sí puede haber una modificación en el resultado terapéutico por lo que respecta justamente a la biodisponibilidad o a la solubilidad o al momento en el que el efecto terapéutico tiene lugar en el cuerpo. Creo que puede estar referida a eso. No sé si la comprendí bien. Pero bueno, un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, un fármaco que haya sido patentado en su primera indicación para,
digamos, diluir, hablándolo coloquialmente, diluir la sangre en el cuerpo y evitar, por ejemplo, trombosis. Bueno, vence la patente y respecto de ese mismo principio activo hay una nueva sal de ese mismo principio activo. Y esa nueva sal tiene ciertas ventajas respecto a la disponibilidad o biodisponibilidad en el cuerpo o su absorción en el intestino o alguna particularidad. Y entonces ese nuevo fármaco en el mercado puede tener esas diferencias que implican un beneficio o una ventaja. Sin embargo, el efecto terapéutico, digamos, es el mismo, con esas pequeñas modificaciones. Sin embargo, esa, pues, digamos, se le otorgó la patente, que se considera mejor por estas características y es más cara por eso, y el genérico se comercializa una sal distinta que previamente le venció la patente. No sé si es lo que estaban preguntando porque es lo que yo comprendí de la pregunta, no sé si era algo relacionado con eso, cuando habla de estructura, no sé si eran estructuras moleculares relacionadas con este tema de las sales. Sí, muchas gracias. Doctor, entonces si nos pudiera hacer favor de despedir un poco. Sí, bueno, digo, si lo que se refiere si a un segundo uso puede ser mejor que el primero, todo depende de qué es lo que cura el segundo uso. A lo mejor yo tengo la patente de un fármaco que cura el dolor de cabeza y de pronto descubren que ese fármaco también ataca el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, el segundo uso va a ser más útil que el primero. Eso no quiere decir que tenga que ser patentado. Un tema que quizás no tocamos, pero que es un tema, ¿no? Es qué sucede en, en nuestra legislación donde no se contempla una licencia obligatoria para utilizar un producto patentado, cuando yo tengo una invención donde ese producto tiene que ser utilizado. Es decir, hay un producto que tiene la patente vigente y yo resulta que logro un fármaco muy importante, pero donde se necesita la utilización de ese activo con otra serie de activos juntos, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema si yo no tengo una licencia obligatoria para utilizar ese primer producto. Ahora, ¿qué pasa en un segundo uso, ¿no? Si resulta que está patentado el producto y un laboratorio diferente al titular de la patente, ¿no?, descubre que tiene un segundo uso? ¿Se le otorga la patente? ¿No se le otorga la patente? ¿Cómo se pone de acuerdo con el laboratorio que tiene la patente del activo? Existe la posibilidad, que no está regulada en nuestro país, de que se le otorgue una licencia obligatoria al titular del segundo uso. Resulta que descubro que el Tylenol o la cafiaspirina cura bueno, suponiendo que estuvieran patentados, ¿no? Resulta que está patentado un producto X que cura el dolor de cabeza y yo descubro que además cura el coronavirus, ¿no? Es un buen fármaco retroviral. Eh, ¿Cómo hago, no? Bueno, pero eso lo dejo como pregunta para el próximo coloquio y creo que ya agotamos nuestro tiempo. Muchas gracias, Carla. Julieta, tienes la palabra para despedirnos. Pues muchas gracias a los dos y bueno, pues excelente ponencia y vamos a continuar entonces con la siguiente exposición y con el siguiente moderadora.